¿Qué tal? Muy buenas gente, yo soy Loveriel King y bienvenidos a un nuevo tutorial en el que os voy a guiar paso por paso sobre cómo descargar Windows Server 2019. También os voy a enseñar, una vez la hayamos descargado correctamente, a cómo crear una máquina virtual y cómo configurarla correctamente para instalar posteriormente Windows Server 2019 en VirtualBox en un entorno virtualizado. También os dejaré un vídeo, no os preocupéis, sobre cómo instalar VirtualBox. Así que empecemos. Bueno gente, lo primero que vamos a hacer va a ser descargar Windows Server 2019, así que vamos a entrar a esta página que es la página oficial de Microsoft y donde vamos a poder descargar nuestra versión Windows Server 2019. Aquí vamos a bajar en esta página hasta encontrar este apartado Windows Server 2019. Aquí vamos a, en seleccionar tu experiencia, seleccionar ISO para descargar la imagen ISO y hacemos clic en continuar. Aquí nos va a aparecer un formulario el cual vamos a tener que rellenar. Los datos os los podéis inventar si queréis, ¿vale? No hay ningún problema, no os preocupéis que nos va a pedir registraros. Bueno, y una vez hayáis completado el formulario, esta casilla simplemente la dejéis desmarcada y hacéis clic en continuar. Aquí en seleccione su idioma vais a seleccionar vuestro idioma y hacemos clic en descargar. Y ya como veis se nos está empezando a descargar la ISO de Windows Server 2019. Yo como ya tengo la ISO pues voy a pausar el vídeo y continuamos con el siguiente paso. Bueno, como siguiente paso vamos a abrir VirtualBox, este programita de aquí. Si todavía no tienes instalado VirtualBox en tu equipo, aquí arriba vas a ver una tarjeta de vídeo que te va a llevar a un vídeo muy fácil y rápido de 4 minutos de duración en el que enseña a instalar VirtualBox. Y una vez hayamos descargado la ISO de Windows Server 2019 e instalado VirtualBox, vamos a crear una máquina virtual. Vamos a ir a máquina, seleccionamos nueva, le vamos a asignar un nombre a nuestra máquina virtual, en mi caso le voy a llamar Windows Server 2019. En tipo seleccionamos Microsoft Windows y en versión Windows 2019 64 bits, perdón. Si a vosotros nos aparece la versión de 64 bits y solo os aparece la de 32 bits, pero tenéis una arquitectura de 64 bits, recordad que debéis tener activada la virtualización entrando en la BIOS y activándola. Bueno, una vez tengamos todo esto hecho, vamos a hacer clic en Next. Vamos a asignar aquí el tamaño de la memoria RAM. Lo recomendable es asignar la mitad de la memoria RAM de nuestro equipo real, así que yo le voy a asignar 4 GB. Vosotros, como veáis, haremos clic en Next, crear un disco duro virtual, seleccionando esta pantalla crear. Aquí lo vamos a dejar por defecto, vamos a hacer clic en Next. Aquí lo mismo, reservado dinámicamente, lo dejamos por defecto y hacemos clic en Next. Y aquí pues le vamos a asignar un tamaño de unas 50 GB más o menos. Vosotros lo que veáis, yo le asigno 50 GB y una vez lo tengamos le damos en crear. Y ya lo tendremos aquí, nuestra máquina virtual. Ahora vamos a abrirla con un doble clic. Por cierto chicos, si os está gustando este vídeo me encantaría que dejaseis un grandísimo like, que os suscribáis y que activéis la campana y así estaréis al tanto de todos mis tutoriales de Windows Server y otros temas en específico. Vale. Ahora vamos a hacer clic en este icono de aquí para seleccionar nuestra imagen ISO, ¿vale? Tenemos que cargar nuestra imagen ISO en la máquina virtual para que la máquina virtual arranque desde la imagen ISO y nos aparezca el asistente de instalación. Yo lo tengo aquí. Vosotros lo buscáis y una vez lo hayáis seleccionado, hacéis clic en seleccionar, comprobáis que está todo correcto y le dais a iniciar. Vamos a cerrar esta pestañita de aquí y vamos a ampliar la ventana. Ahí lo tenemos, Loading Files. Si alguna pantalla tardase mucho, pues haría un corte y volvería una vez haya terminado el proceso de esa pantalla, ¿vale? Aquí vamos a esperar a que nos aparezca el asistente de instalación. Y aquí tenemos ya el asistente de instalación de Windows Server 2019.
aquí simplemente vamos a elegir nuestro idioma, formato de hora y moneda y teclado. Comprobamos que esté todo correcto, en mi caso está todo correcto y hacemos clic en siguiente. Hacemos clic en instalar ahora. Aquí vamos a seleccionar el sistema operativo que queréis instalar. Vamos a seleccionar la segunda opción para que se nos instale también con el entorno gráfico y hacemos clic en siguiente. La segunda opción estándar. Hacemos clic en siguiente. Aquí vamos a aceptar los términos de licencia. Hacemos clic en siguiente. Seleccionamos la segunda opción. Hacemos clic en el disco duro donde vamos a instalar Windows Server 2019. Como es una máquina virtual, tampoco hace falta que nos rompamos mucho la cabeza con las particiones. Lo vamos a instalar ahí y hacemos clic en siguiente. Se os va a empezar a instalar Windows Server 2019, luego os aparecerán unas pantallas para que le pongáis una contraseña. Este proceso va a llevar un ratillo, así que yo voy a cortar. Se os reiniciará una vez, no hace falta que toquéis nada, ¿vale? Y cuando se os reinicie volveremos. Bueno amigos, una vez haya finalizado el proceso de instalación y se haya reiniciado la máquina virtual, os aparecerá esta pantalla en la que os pide que asignéis una contraseña. Se la vamos a asignar y yo os recomiendo que apuntéis esta contraseña en un papel, ya que os la va a pedir cada vez que vayáis a iniciar sesión. Lo hacemos. Se la escribimos. Se la volvemos a escribir aquí. Y hacemos clic en finalizar. Muy bien chicos, aquí lo tenemos, Windows Server 2019 instalado correctamente. Vamos a esperar a que se nos abra el administrador del servidor. Y ahí está, máquinas, Windows Server 2019 instalado correctamente. Bueno chicos, me encantaría, si os ha gustado este vídeo, me encantaría que dejaseis un grandísimo like, que os suscribáis y que activéis la campana para que YouTube os recomiende todo mi contenido. Y nada, eso ha sido todo por aquí. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.